Bien, entonces, en la clase anterior estudiamos el método de integración por partes. Bien, y eso nos permitió resolver una variedad de integrales cuando se combinan funciones lineales con raíces, funciones de esta forma, o con funciones trascendentales como la exponencial. Entonces, el método de integración por partes permite resolver una integral como esta, por ejemplo. X a la 2 por y a la x por dx. Bien, entonces aparece algo como, esto que está aquí es como un polinomio de grado 2, y la exponencial es una función trascendental que no tiene nada que ver con un polinomio en principio, ¿no? Porque hay un teorema que dice que la función exponencial tiene una expansión en serie de Taylor, es decir, que se puede aproximar muy bien con polinomios, pero sería un polinomio de grado infinito, ¿no? En fin, entonces esta integral la aprendimos a resolver. Integración por partes. Bien, y en nuestra meta de resolver la mayor variedad de integrales, entonces podemos introducir otro método, que es el que aparecía en el título de las notas que les mostré al inicio. Se llama integración por sustitución trigonométrica, ¿no? Entonces, ese método nos va a ayudar a resolver integrales de funciones como la siguiente, por ejemplo, la integral de la raíz cuadrada, por ejemplo, de 1 menos x al cuadrado, ¿no? Por dx. ¿Cuánto daría esta integral? ¿No? Entonces, si ustedes observan, esta integral, si uno hace método de sustitución, no va a funcionar porque no puede definir, por ejemplo, u igual a lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Digamos que intentamos resolverlo por método de sustitución esta integral. Por lo tanto, ¿cuánto es de u? Entonces, de u va a ser menos 2x por dx. Sí. Igual a menos 2x por dx. Y noten que en la integral nosotros no tenemos la constante, el menos 2 no importa, pero nosotros no tenemos en la integral un x por dx. Profe, Sí, lo que pasa es que tenía problema para entrar. ¿Podría volver a explicar? claro. Estamos hablando del método de integración, haciendo una sustitución, el método de sustitución trigonométrica. Sustitución. Este método es el que vamos a estudiar hoy. Bien. Entonces, para integrar funciones, como la que acabé de colocar ahí, como por ejemplo la integral de una raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Por ejemplo, supongamos que nos enfrentamos a este problema sin estudiar este método aún, sin revisarlo. Entonces, ¿cómo abordaríamos la situación? Podríamos definir u igual a 1 menos x cuadrado. Entonces, de u es igual a menos 2x por dx. ¿Bien? Pero entonces miren que en la integral no aparece este x que está aquí, acompañando el de x, no aparece acá por ningún lado, miren. Entonces esta sustitución no va a ser muy útil. Si ustedes desarrollan un poco más la idea, no van a llegar a algo que solucione el problema. ¿Bien? O sea, quedarían bloqueados por ahí en el camino. Ahora, si intentan usar el método de integración por partes, tampoco, porque eventualmente, dependiendo de cómo ustedes escojan a u y al de b, van a tener que calcular la derivada de esta función, de la función raíz de 1 menos x cuadrado. Y eso lo que hace es complicar más, va a quedar una integral más complicada por acá. Entonces, integración por partes tampoco nos ayuda a resolver esta integral. Bien. Entonces, la idea es usar el método de sustitución trigonométrica. Entonces, ¿en qué consiste el método? En que reescribamos esta integral. Digamos que esta integral es igual a otra integral, pero que quede en términos de las funciones seno y coseno. Bien. Esa es la idea. Que quede en términos de por eso se llama sustitución trigonométrica. Que quede en términos de seno y coseno,
o funciones tangentes, cotangente. Y resulta que la integral de la función seno, coseno, esas ya tenemos fórmulas para resolverlas. ¿Bien? Entonces la idea es reescribir este problema, esta integral, en términos de otra integral que sí podamos resolver. Listo. ¿Y cuál es la idea entonces? ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo vemos esa integral de otra manera? Es decir, ¿cómo hacemos aparecer las funciones trigonométricas? Entonces recuerden, las funciones trigonométricas tienen que ver con triángulos rectángulos, ¿no? Si uno dibuja aquí un triángulo rectángulo, a ver, aquí es donde empiezan a aparecer seno y coseno y tangente, ¿no? Cuando uno estudia trigonometría. Digamos aquí este triángulo rectángulo. Bien. Entonces nosotros podemos llamarle, decir que este es el ángulo, bueno, de 90 grados, aquí. Y este es un ángulo, digamos, teta. No lo conocemos. Bien. Y nosotros podemos decir que esta longitud de acá mide X. Si eso mide X, ¿cierto? Y podemos decir que la hipotenusa mide 1. ¿Qué pasa en este triángulo con esas longitudes que di? Si la hipotenusa mide 1 y ese cateto opuesto al ángulo teta, este cateto aquí mide X. ¿Cuánto mide el cateto adyacente? ¿Qué saben ustedes de trigonometría? ¿Cuánto medirá este cateto acá? Entonces digamos que no sabemos cuánto mide. Entonces, llamémosle Y, ¿cierto? Pero ¿qué se debe satisfacer? ¿Cuál es la relación más importante cuando tenemos triángulos rectángulos? Que Y al cuadrado, ¿cierto? Más X cuadrado. La suma de los catetos al cuadrado tiene que dar ¿cuánto? La hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, si despejo Y de esta igualdad que obtuve aquí, que se tiene que ver con este triángulo rectángulo, concluimos que Y tiene dos opciones, ser más o menos raíz, consideremos la raíz positiva, de 1 menos X cuadrado, ¿cierto? Entonces este Y que está aquí mide eso, raíz de 1 menos X cuadrado. Y si ustedes observan justamente ese cateto, esta función raíz de 1 menos X cuadrado, es la que estamos integrando, ¿no? Sí, eso es lo que tenemos acá en la integral, arriba. Entonces, ahí está la clave del método de sustitución, porque con este dibujito podemos empezar a tener relaciones entre los valores, entre esta raíz cuadrada y las funciones trigonométricas. A ver, ¿a qué me refiero exactamente? Nosotros sabemos que seno de teta es que en un triángulo rectángulo, en este triángulo, ¿cómo se define seno de teta? Seno de teta es, por definición, en un triángulo rectángulo, es cateto opuesto, ¿no? Sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuánto sería? En este caso, seno de teta sería el cateto opuesto al ángulo. Este es el opuesto, mío. X. Y la hipotenusa es 1. Entonces, seno de teta es X. Bien. Ahora vamos a tener una relación más interesante. ¿Cuánto es coseno de teta? Por definición, coseno de teta es cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? ¿Cuánto mide nuestro cateto adyacente en este triángulo rectángulo? A ver, el cateto adyacente es el cateto que ayuda a formar el ángulo teta. En este caso es raíz de 1 menos X cuadrado. Entonces tomaría raíz de 1 menos X cuadrado sobre la hipotenusa, sobre 1. Es decir, raíz de 1 menos X cuadrado.
Entonces, miren, noten algo curioso. Resulta que esta cantidad que estamos integrando aquí, esta raíz de 1 menos x cuadrado, teniendo hecho ya este dibujo, se puede escribir como coseno de teta. ¿Sí notan? Yo puedo escribir aquí coseno de teta. En virtud de esta última relación que lo van a encerrar en un cuadrito aquí. Entonces, a eso me refería, que vamos a poder escribir esta integral usando las funciones trigonométricas. Bien. Ahora, coloquémosle nombres a esto. Digamos que esto es 1, aquí es 2. Entonces, fíjense que ya logramos escribir esta parte. Reescribirla en términos de la función trigonométrica coseno de teta. Ahora, de la relación 1, esta que dice que seno de teta es igual a x, ¿qué podemos concluir? Voy a reescribirla aquí de nuevo. Seno de teta es igual a x. Bien. Por lo tanto, yo puedo derivar a los dos lados con respecto a teta, ¿no? Yo puedo hacer, o sea, en el fondo, que está diciendo, esta relación que está diciendo que x depende de teta, ¿no? Eso es lo que está diciendo esa relación. Si yo derivo a los dos lados en esa igualdad con respecto a teta, yo lo que quiero hacer, voy a decirlo de una vez, es reescribir este de x en términos de un diferencial que dependa de teta, un de teta. ¿Bien? Para hacer eso, voy a usar esta relación que está aquí. ¿Por qué? Porque si yo sé que seno de teta es igual a x, en el fondo estoy diciendo que x depende de teta. Entonces puedo derivar aquí a los dos lados con respecto a teta, ¿cierto? ¿Y qué obtengo? ¿Cuánto es la derivada de seno? Entonces, la derivada de seno entonces por este lado me da coseno de teta, ¿cierto? Y en el otro lado pues me queda expresado así, es decir, la derivada de x con respecto a teta es igual a coseno de teta, ¿cierto? Y es válido que este diferencial que está dividiendo aquí puede pasar a multiplicar. Esto funciona bien, pero no es exactamente una operación aritmética, lo aclaro, pero podemos pensarlo así. Entonces, concluimos que coseno de teta por de teta es igual a de x, ¿no es verdad? Y esta otra relación importante, bien, porque esto nos está diciendo que el diferencial de x, este de aquí, del lado derecho, lo podemos reescribir como coseno de teta por de teta. Por lo tanto, puedo completar aquí diciendo que este de x es coseno de teta por de teta. Bien. Entonces logré reescribir la integral que está aquí, digamos, en coordenadas cartesianas, en términos de x. Lo logré escribir así, en términos de funciones trigonométricas. Bien. Y la idea es que esta integral que nos quedó aquí en el lado derecho, sí la podamos resolver fácilmente, ¿no? En realidad, coseno por coseno me da coseno cuadrado. Entonces nos quedó la integral de coseno cuadrado. Entonces voy a borrar aquí este pedacito. Entonces, ¿cómo resolvemos esa integral? Esto es igual a integral de coseno cuadrado de teta. Y la integral de coseno cuadrado, sí la podemos resolver si tenemos en cuenta algunas relaciones que existen acá en el mundo de las funciones trigonométricas. Bien. Bueno, preguntas hasta ahí. Entonces, eso que acabamos de hacer es lo que se llama una sustitución trigonométrica. Entonces ya reescribimos esta integral así. Y ahora lo que tenemos que hacer es estudiar algunas técnicas para resolver este tipo de integrales, que va a ser unas técnicas mucho más sencillas. Considerar algunas relaciones. Entonces, esas las podemos ver aquí en estas notas que escribí. Bien. No sé qué ejemplo hice aquí.
Bueno, aquí empecé con otro ejemplo, pero no importa. Lo importante de esta relación, ¿bien? Que dice que la función coseno cuadrado de teta se puede escribir así, como 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Digamos que es una... Aquí aparece un ángulo doble, ¿no? Es una relación conocida. Entonces, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por aquí voy a hacer una coma y voy a escribir esa relación. Recordemos que coseno cuadrado de teta es igual a 1 más coseno de 2 teta. Ahora, ustedes dirán que por qué hacemos ese cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo que integrar la función coseno cuadrado, pero si uso esta relación, a la final voy a tener que integrar solamente, aquí puedo separar esto usando propiedades de fracciones, y a la final tengo que calcular la integral de coseno de 2 teta. Y esa integral es muy fácil de resolver, porque la integral de coseno es seno. Entonces, es más fácil integrar viéndolo desde acá. ¿Bien? Por eso hago uso de esa identidad. Es una identidad trigonométrica. Que la puedo escribir así, como 1/2, ¿no? Más coseno de 2 teta sobre 2. Coseno de 2 teta sobre 2. Separando ahí. Observen que este 2 teta está dentro de la función coseno. La función coseno se evalúa en 2 teta. Bien. Estoy usando esa identidad. Fíjense cómo ya la integral se torna mucho más sencilla de resolver. Entonces voy a escribir aquí. Esto es igual a la integral de 1/2 más coseno de 2 teta sobre 2. Y aquí puse la linealidad de la integral, ¿no? Puedo integrar el 1/2 primero y luego coseno de 2 teta sobre 2. Bien. Todo esto integra con respecto a teta. ¿Cuánto es la integral de 1/2? 1/2 es una constante, entonces cuando integro una constante queda la constante multiplicada por la variable con respecto a la que estoy integrando. Entonces queda 1/2 por teta, ¿cierto? Y acá me va a quedar entonces, puede salir 1/2 como constante y me queda la integral de coseno de 2 teta. Bien, ahí usé la linealidad del operador integral. Bien, queda de esta forma. Ahora, ¿cuál es la integral de coseno de 2 teta? Entonces, una función que cuando la derive me dé coseno de 2 teta. ¿Cuál será la función? Entonces, tengo dos formas de hacerlo. Una forma de hacerlo como prácticamente a ojo. Porque si yo sé que si derivo la función seno de teta, seno de 2 teta, perdón, la derivada de seno de 2 teta es coseno de 2 teta, ¿cierto? Pero me va a aparecer una derivada interna, un 2 por ahí. Entonces, la integral va a dar seno de 2 teta sobre 2. Bien, por el 1/2 que quedó acá. O si no lo logra ver así de forma inmediata, entonces puede hacer que otra forma de verlo. Puede definir, recuerde, el objetivo es resolver esta integral que está aquí. Como aparece un 2 teta, tal vez eso sea la dificultad. Si no estuviese un 2 teta ahí, simplemente sería seno de tetilla. Esa integral que encerré entre corchete, ¿cómo la puedo resolver siendo riguroso? Pues puedo definir u igual a 2 teta. Entonces, de u, ¿qué va a ser? De u va a ser 2 por d teta. Bien. Entonces puedo escribir esa integral en términos de u. Ese pedacito integral voy a escribirlo aquí nomás. Va a ser coseno de u, ¿cierto? Coseno de u
porque u es 2 teta, por du sobre 2, porque du sobre 2 es este de teta que está aquí. Du sobre 2, que lo puedo colocar acá. O puede salir ese sobre 2. A la final me queda la integral de coseno de u por du. La integral de coseno de u es seno de u sobre 2. Entonces, me queda esto, seno de 2 teta sobre 2. Bien. Otra forma de ver que esa integral que está aquí entre corchetes da seno de 2 teta sobre 2. Bien, entonces ahí ya resolví la integral, fíjense. Empezamos acá con una integral en términos de x en coordenadas cartesianas, digamos, y hice una sustitución trigonométrica, hice todo el proceso, pude resolver la integral trigonométrica y llegué a esto. Bien, ahora, la cuestión es, ¿será que ya terminé ahí? La respuesta no, porque miren, todo esto quedó en términos de teta, y la idea es que cuando uno resuelva la integral usando sustitución trigonométrica, cambie todo de nuevo a coordenadas cartesianas. Es decir, aquí tendría que aparecer un x, una raíz, lo que sea. Bien, entonces tenemos que hacer al final este paso, regresarnos de nuevo a las coordenadas cartesianas. Bien, traducir esto de nuevo a lo cartesiano. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que usar otra identidad. Entonces, realmente estoy resolviendo este ejemplo, pero un poquito diferente. Se llama una identidad de ángulo doble. Bien. Entonces, vamos enumerando las identidades que se usan, que son importantes. Voy a colocarlas aquí en una cajita. Que ustedes deben guardar porque esto es lo que va a aparecer cuando ustedes hagan sustitución trigonométrica. Entonces, guardemos esa primera. Miren, una cajita, guarden. Otra importante. Son resultados de trigonometría. Otra importante es la siguiente. Puedo escribirla aquí en esta esquina. Voy a borrar aquí. Bueno, ¿tienen preguntas ahí? Otra identidad importante es esta. Tal vez ustedes alguna vez lo vieron en sus cursos de trigonometría en el colegio, que es seno de 2 teta. Bien. Seno de 2 teta es igual a 2 por coseno de teta por seno de teta. Bien. Coseno de teta por seno de teta. Ahora, ustedes preguntarán por qué quiero usarla, ¿no? Esta es una identidad de ángulo doble. ¿Por qué requiero usarla? Porque yo tengo que reescribir, o sea, el resultado de mi integral, cuando hice sustitución trigonométrica, dio este que está aquí. Ya resolví la integral. Por lo tanto, yo quiero escribir teta. ¿Qué es teta en términos de x? ¿Qué es seno de 2 teta en términos de x? Entonces, nuestro triángulo rectángulo está dado en términos de teta. Por ejemplo, nosotros tuvimos unas relaciones que ya borré. Nosotros vimos que seno de teta era igual a x, ¿no? Seno de teta era igual a x. Y nos dimos cuenta que coseno de teta era igual a raíz de 1 menos x cuadrado. Recuerden al inicio. Entonces miren que estas funciones trigonométricas, su argumento es el ángulo teta solamente, no está multiplicado por 2. Como aquí al final obtuvimos un seno de 2 teta, pues por eso voy a usar esta identidad para que quede solamente coseno de teta y seno de teta. No quede ese 2 multiplicando el ángulo, porque entonces ya no podría usar estas dos relaciones que están acá. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué puedo decir? Entonces usemos este espaciecito aquí. Puedo decir lo siguiente. Voy a reescribir de aquí. Vamos a pasar acá. Bien. Entonces me queda un medio de teta. Un medio de teta.
Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo escribo teta en términos de x? Si yo sé que aquí tal vez no hace falta haber estudiado un poco más las funciones inversas, ¿no? La función seno y coseno son invertibles en el intervalo de 0 a pi. Bien, ahí ellas son inyectivas. Por lo tanto, tiene sentido hablar de la inversa del seno. Seno a la menos 1, por ejemplo. Es la inversa del seno. Entonces yo le aplico seno a la menos 1 a seno de teta. Por las propiedades de cancelación que hemos estudiado, estoy aplicando seno a la menos 1 aquí en esta igualdad. Entonces lo tengo que aplicar acá al lado izquierdo. También, seno a la menos 1 de x. Por lo tanto, aquí seno a la menos 1 por seno de estas dos funciones, por ser inversas, se cancelan. Y me queda que teta es igual a seno a la menos 1 de x. Esas funciones ustedes las tienen en su calculadora. Bien. Entonces teta es igual a seno a la menos 1 de x. Entonces voy a escribir esta primera partecita aquí. Así, como un medio por teta, pero es lo mismo que tener un medio de seno a la menos 1 de x. Bien. Ahora más. Aquí aparece un medio por este medio que está aquí. Es lo mismo que tener un cuarto. Más un cuarto. Seno de 2 teta. Pero nosotros sabemos que seno de 2 teta es 2 por esta identidad. Es 2 coseno de teta por seno de teta. Entonces por aquí me va a quedar 2 por coseno de teta. Pero este coseno de teta es igual a ¿qué? A esta raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces por aquí me va a quedar 2 por raíz de 1 menos x cuadrado. Bien. Y seno de teta es igual a x por esta relación. Entonces me queda esa raíz multiplicado por x. Simplificando, este 2 y este 4 tienen mitad. Entonces ahí tengo 2 cuartos, que es lo mismo que un medio. Bien. En conclusión, la integral de esta raíz, o sea, eso es igual a la integral de la raíz de 1 menos x cuadrado. Bien. Así se calcula esa integral haciendo sustitución trigonométrica. Entonces aquí aparece un seno a la menos 1 de x. Una función inversa. Bien, la inversa del seno y el coseno. Bien. Entonces ese es el proceso y esto es la respuesta que uno tendría que dar. Porque la integral fue planteada en términos de x. Entonces en términos de x tenemos que dar su antiderivada, ¿no? Bueno, aquí podríamos colocar también más una constante para ser estrictamente rigurosos. Bien. Entonces, ese es el método de integración haciendo una sustitución trigonométrica. Bien. Aquí yo hice las mismas cuentas. Y a veces, en lugar de llamar seno a la menos 1, le llaman arcoseno. Arceno. Bien. Entonces yo ya puedo colocar aquí simplemente un cambio de notación y escribir aquí, digamos, ar, para recibirse la función inversa. Arcen de x. Bien, en lugar de escribir seno a la menos 1. Lo mismo. Cualquiera de las dos es válida y se usa bastante. Bueno, pregunta hasta ahí. Está muy difícil. ¿O no? Uy, sí, profe. La verdad sí, Este sí está profe. como Esto sí está complicadísimo. complicadísimo, profe. Ay Dios. Y a mí que me va mal en trigonometría. ¿Le pareció mucha teoría? No, que se ve difícil porque
a mí me va mal en trigonometría. Pero mire, estas dos son mire, guarden estas dos identidades trigonométricas básicas. Esta 1 y esta 2. Bien. Esta 1 para qué sirvió? Porque aquí nos quedó la integral de coseno cuadrado. Entonces, si escribimos coseno cuadrado así, me va a quedar la integral de coseno de 2 teta por aquí. Y esa es muy fácil de resolver. Bien. ¿Para qué nos sirvió la segunda identidad? Porque nosotros resolvimos la integral y obtuvimos esto. Bien. Pero esto está dado en términos de teta. Y la integral fue planteada en términos de la variable x, es decir, coordenadas cartesianas. Bien. Entonces, para traducir esto, pues, para pasarlo al lenguaje cartesiano, las coordenadas cartesianas, se usó esta otra identidad de seno del ángulo doble. Bien. Entonces, podemos hacer otro ejemplo ahora. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Ahí cómo se sustituyó? Porque solamente quedó el coseno de teta y el otro seno. ¿Se canceló o no entendí la parte de ahí? ¿Cuál parte? En lo último ya de cuando estás, que se utiliza la identidad de ángulo doble. Ah, sí, mire. Coseno, este coseno que está aquí, Sí. ¿qué es en coordenadas cartesianas? Miren, es raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí ve? Acá. Y lo coloqué aquí. Y seno de teta, usted pregunta por seno de teta que qué se hizo, ¿no? Seno de teta es igual a x, entonces por eso aparece esta x aquí multiplicando. Esto es seno de teta y esto es coseno de teta. Pero le haría falta un 2, ¿no? Este 2 que está aquí. Ah, este 2. Ese 2, sí. Pero bueno, ese 2 se canceló porque fíjese, aquí tenemos este 1/2 y este 2 de aquí. O sea, tenemos este 1/2 por este 2 da 1/4. Aquí nos ha quedado dividido entre 4 y ese 2 queda por acá. Entonces mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Entonces por eso quedó 1/2 por eso. Ya. Gracias, gracias. Bueno, entonces eso es lo que se refiere al método de sustitución trigonométrica, ¿bien? Entonces cuando ustedes han visto integrales que aparece seno a la menos 1, de esta forma es que se obtienen esos resultados, ¿bien? Que ustedes ven en las tablas, y ustedes buscan en el libro las tablas de integración y miran de qué forma se calcula la integral de una función de este tipo, pero con una aquí, en lugar de colocar el 9, dan la tabla para una cualquiera. Entonces por ahí va a aparecer un seno a la menos 1, etc. Ya ustedes tienen noción de cómo aparecen esas funciones inversas y cómo se llega a ese resultado, ¿no? Es que no son integrales elementales, no son triviales. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, podemos pensar lo siguiente. Uno podría, de hecho, intentar verificar si efectivamente cuando derive esta función que obtuve me da raíz de 1 menos x cuadrado, ¿no? Es decir, si esta integral quedó bien hecha. Puedo reescribirla aquí de nuevo porque ya rayé mucho. O sea, el resultado que llegamos es el siguiente. Dijimos que la integral de raíz de 1 menos x cuadrado por dx es igual a ¿qué? Es igual a 1/2 por seno a la menos 1 de x más, voy a escribir así, x raíz de 1 menos x cuadrado sobre 2. Bien, eso es lo que yo voy a integrar más una constante. Entonces lo que yo estoy planteando ahorita es ¿cómo será que si derivo esta función de acá quiero probar que este resultado es válido derivando la antiderivada, pues. Sin embargo, si ustedes van a derivar, tienen que derivar la función seno a la menos 1 de x. Y el problema es que nosotros no sabemos derivar esa función, ¿o sí?
¿Cuánto es la derivada de seno a la menos 1? De la inversa, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que aprender a derivar la inversa. Y para eso tenemos que usar el teorema de la función inversa. Es decir, nosotros sí sabemos derivarla, pero no sabemos qué sabemos. Porque no sabemos usar el resultado tal vez. Entonces veamos cómo derivar esta función, seno a la menos 1. De x. Derivada. Porque derivar la otra parte, x por raíz, aquí podríamos aplicar regla del producto. Esto sí es fácil derivarlo. Pero así. Bien. Entonces, vamos a ver si tengo esas notas hechas aquí. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente ahora. X es igual a seno de teta. Esa es la relación que obtuvimos con la que empezamos a trabajar. ¿Cierto? X igual a seno de teta. Por lo tanto, ¿qué dice el teorema de la función inversa? Que yo tengo f a la menos 1. Quiero calcular la derivada de f a la menos 1. Evaluado en y. Esto es igual a 1 sobre f' de x. ¿Sí qué? Si y es igual a f de x. Ah, no, aquí es f'. Si y es igual a f de x. Entonces, en este caso, el x es igual a y. Entonces, esta derivada daría, por el teorema de la función inversa, daría 1 sobre coseno de teta, porque la derivada de seno es coseno. Es decir, que esa derivada va a dar 1, porque coseno de teta es raíz de 1 menos x cuadrado, va a dar 1 sobre 1 menos x cuadrado. Bien. Da la derivada de seno a la menos 1 de x. Esto lo pueden guardar. Esto es como una tabla de derivadas también. Un resultado ahí que no es inmediato. Hay que tener en cuenta este teorema de la función inversa que acabé de escribir. Bien. Entonces, si ya sabemos que seno a la menos 1 es eso, su derivada, perdón. Continúen derivando aquí